El podcast sobre bien que esperamos que No, Chuck pero Norris aclárate bien escuche. la voz porque te veo así como Sí, ¿tú todavía. crees? Sí, Tómate sí. unas claritas de huevo. Esto es BIMRAS, el podcast sobre bien y tecnología aplicada al sector de la construcción. El podcast sobre bien que esperamos que Chuck Norris escuche ahora que tiene la agenda un poco más libre. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre BIM, tecnología y sobre cómo algunos de tus proveedores hablan de tus datos con el mismo entusiasmo con el que tu banco habla de tu dinero también. Todo es tuyo, por supuesto, hasta que quieres sacarlo de allí, entonces vienen los problemas. No, mira, yo con el dinero no tengo problema. Sí. Con no tenerlo, ¿no? Claro, Sí, sí. No hay problema de sacarlo, efectivamente. ni de gastarlo ni nada. Bueno, pues hace unas semanas, bueno, ya en unos meses, esto, en fin, recibimos un correo que tristemente nos sorprendió demasiado, por lo menos en la oficina. Un conocido fabricante de software anunciaba que determinadas versiones de sus aplicaciones dejarían de ser compatibles con algunos servicios de su plataforma en la nube. Un conocido fabricante de software. Sí, sí, sí. Conocido también por cambiarle el nombre a sus productos con cierta frecuencia. Sí, lo hace yo creo que justo antes de hacer un cambio de condiciones, términos y condiciones. A ver, que a lo mejor resulta que no son compatibles porque como le ha cambiado el nombre, ya no sabe cuál es el producto. Yo creo que ese es yo creo que es eso. No sabe. Estás hablando de un cambio en términos de servicio. Ese es el palabra que querías buscar, ¿no? Eso es, también sí, condiciones Pero te habrá dicho que, bueno, que si no estás de acuerdo que te puedes ir. sí, 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 pero déjame aquí Vale. los datos. Efectivamente. Eh, Bien, colmo de males encima, jugando un poco al despiste con con la fecha de aplicación de estos cambios, porque pone al final el tercer cuarto, sí, del año fiscal 2027. Tercer cuarto del año fiscal 27, que es el año fiscal del fabricante. Efectivamente, cuando tú puedes pensar que el año fiscal 2017 empieza, no sé, a final del 26 y termina durante el 27. Pues no, el año fiscal para esta gran compañía, el año fiscal 2017 para esta compañía empieza en febrero del 26 y termina en febrero del 27. Hombre, Con lo cual, con lo cual hay que hacer el cambio antes de septiembre del 26. Total, Eh, no sé por qué. Bueno, iba, no iba a sé decir por una qué barbaridad. pasan estas cosas. Nadie Sí, lo sí. sabe, nadie lo No, no, sabe, no. nadie lo sabe. Nada Te extraordinario. pido por favor que no digas el nombre del fabricante de No, no, software. no pienso hacerlo, no pienso hacerlo. No digas que empieza por A y acaba por Desk. No, 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 no. Bueno, total, sigo con el guión que dice que nada extraordinario. El software evoluciona, las versiones envejecen y mantener compatibilidad eterna pues sería pena imposibles. Pero la noticia tiene una perdón, consecuencia, porque sería imposible. O sea, no es pues, imposible. pues hombre, sí Es que una sí. Pues, premisa. No, no, será adecuado o no adecuado, o será, pero imposible no es. bueno, no sé, yo, en mi, ¿cómo sabéis? El programa que más utilizo, que es Blender, hasta Blender, que se jacta de tener una retrocompatibilidad en todas sus versiones, pues no sé, es una versión de la versión 5.2 actual en la versión 2, pues hay pérdida de información. Entonces imagino que eso pasa Bueno, claro, porque a lo mejor hay nuevas funciones que se han implementado y que no pues, puedes hacer pues, retrocompatibles, pero eso no quiere decir que no puedas mantener la compatibilidad hacia adelante. O sea, quiero decir, bueno, no bueno, sé. no, vale, pero, hombre, creo que en el texto está implícito que hablo, bueno, si no, pues pido disculpas y me flagelo, pero me refería en la Venga, que esto se graba en vídeo retrocompatibilidad. también. Venga, que se graba en vídeo también. Dale a lo de Vale, flagelar. venga. Total, que la noticia tenía una consecuencia menos inocente. Algunos flujos de trabajo colaborativos dejan de existir con esta opción. No porque, con esta opción, con esta acción del proveedor. No porque los usuarios hubiésemos decidido cambiarlos, sino porque la plataforma ha decidido dejar de admitirlos. Entonces, quieras o no quieras, pues tienes que pasar por la horma. Y ahí cambia la naturaleza del problema. Ya no hablamos de actualizar una herramienta, hablamos de que un tercero puede modificar las condiciones bajo las que accedemos, compartimos o reutilizamos la información del proyecto.
Bueno, en esto de BIM hace muchos años que llevamos hablando de interoperabilidad, formatos abiertos y estándares, pero cuando los modelos, los documentos, las ciencias, las aprobaciones y hasta el historial de decisiones viven dentro de una plataforma, de una sola plataforma, con este tipo de maniobras, la conversación ya no solo trata de archivos, trata de quién tiene el poder sobre esta información. I got the Por- power. Eso es, porque Aquí tenemos que meter música. una cosa es ser propietario de los datos y otra muy distinta es tener el control efectivo sobre ellos. Así que Bueno, sí, mira, señores. ahí sí que has estado perfecto con lo del banco. Tengo el dinero, sí, pero ¿quién tiene la El llave? control efectivo sobre el dinero. Esto siempre me recuerda al sketch de Martes 13 del detergente, ¿cómo es? Detergente de Daniel. Pero yo es este que es mucho más barato, pero no es lo mismo. Pues esto es igual. Pues sí, señores y señoras, hoy en en BIMRAS nos hacemos una pregunta, en BIMRAS, nos hacemos una pregunta Pinras, pinras, a pinras. BIMRAS, una pregunta aparentemente sencilla, pero con muchas más capas que una cebolla. ¿A quién pertenecen realmente los datos de nuestros modelos? A ver, Pero los modelos son de quien quiera el modelador que sea. bueno, pues Que Es aquí el modelador el así que se termina el decide de episodio. quién son los datos del modelo del modelador. Ya, nos faltaba Ahora, aquí da don un Mariano gran positivo. para arrojar luz o hacer un artículo sobre la selección francesa. Pero antes procedamos con la liturgia habitual. Hola, soy Rafa Tenorio. Ajustate los auriculares, ponte un vaso de tinto de verano helado y sé bienvenido a Vinras Podcast. Y bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la podcastfera BIM hispanohablante, Belio, ya te dará la lista de parámetros al final de la obra, Sánchez. Y Rogelio, voy a cambiar el nombre de CD y así no se dan cuenta que he cambiado sus términos y condiciones, Carballo. Buenas, chavales, ni ¿qué tal leído, estáis? ni leído antes en el guión lo mejora. O sea, que Es que exactamente, han hecho cambio de términos y condiciones, pero antes muy estratégicamente, muy pensado, hicieron un cambio de nombre para despistar, aquí para es que donde, aquí es donde Bel y yo te recomendamos encarecidamente que pagues la suscripción a la IA. O sea, ¿A dónde? a la suscripción a la IA, para Ah, que pero te igual dé la paga, ¿eh? alternativas. Ya, hombre, era un chascarrillo. Mm. Que como no has puesto comillas. No, Ya, 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 ya te veo yo. pues no los acabo de entender, pero bueno, yo estupendo. tampoco. Me he perdido. Que te Bueno, dé alternativas y variantes sobre. Ah, claro. no, pero bueno, precisamente esto es de lo poco que no meto Hasta aquí en llegamos. en la IA. Esto procuro que sea de puño y factura propia. Venga, unos segundos de spam de valor. Si buscas talento BIM para tu empresa o si eres tú quien está pensando en darle un giro a tu carrera profesional, pásate por BIM Job Offers. Entra en nuestro canal de Telegram con 1.500 usuarios en este momento y recibe una oferta laboral relacionada con BIM de lunes a viernes. O escríbenos a info@bimtras.com si quieres que te echemos la mano con tu proceso de selección de personal. Y ahora sí que sí, vamos Espera, que está al sonando lío. el teléfono. No, ahora no. No, es el filtro de Zoom. Es el filtro de Ah, Zoom vale. que no te deja, pero vamos, está el teléfono caliente. Y así que vamos al lío. Bueno, en este mundillo del BIM en el que nos movemos, solemos repetir que la información es el cliente, pertenece al Bueno, cliente. eso tú que tienes clientes que quieren la información. A mí a veces Ya. no saben ni con qué trabajo. Bueno, suena hasta cierto punto razonable, pero basta rascar un poco para que aparezcan los matices, como apuntas, Elio. En un proyecto conviven requisitos del promotor, modelos de diseño, procedimientos constructivos, mediciones, bibliotecas, objetos paramétricos, métodos de cálculo, en fin, un montón de información, eh, incluso conocimiento interno de cada organización. Por supuesto, es decir, incluso información interna de quien ejecuta los modelos, quien realiza los modelos, ¿no? Que no tiene por qué ser esa información propia de los modeladores. Información que pertenezca No me al digas que vamos a discutir propietario. eso del know-how. El know-how, efectivamente, que además Madre mía. nos ha traído un montón de Mm, pasajes simpáticos durante todo este tiempo. Bueno, todo esto es información, pero no necesariamente tiene el mismo propietario, el mismo régimen de uso ni el mismo valor. El cliente puede tener derecho a recibir un modelo de coordinación o una determinada paquete de información, pero eso no significa que automáticamente que adquiera las plantillas, los scripts, las bibliotecas. De hecho,
obviamente no es así. Te tienes que definir una información que se le entrega al cliente y esa es la que le corresponde, la que es contractual, digamos, o debería estar reflejada en el contrato. Pero no tiene por qué recibir Claro, el pero ahí ordenador. tienes siempre un follón que es el contrato, lo que no está expresamente excluido está incluido, o lo que no está expresamente incluido está excluido. Como en el BEP está metido el hardware que utiliza el equipo de trabajo, también le entregas el hardware al cliente. Ya, ya, no, sí, yo estoy contigo, pero Ya. Bueno, y será también el caso contrario, ¿no? Que una empresa puede conservar la propiedad de determinadas herramientas internas, pero no deberías usar esa propiedad como excusa para secuestrar la información. Eh, pues que eso, que el cliente necesita para operar su activo. tengo el tema Entonces, calentito, ya te aviso. ya, pues vamos a darle candela entonces. Primera pregunta, ¿tiene sentido hablar de un único propietario de toda la información de un proyecto? Sí, Sí, de toda la información. claro. Lo que pasa es que tienes que definir cuál es la información del proyecto. Claro, pero Pues vale. es que ahí llegamos. O sea, las herramientas que utilizo para generar la información son Ah, parte de la información. No, son no, claro. herramientas. Y Yo compro información, compro producto acabado, compro procesos. ¿Qué compro? tú como cliente o tú como Claro, yo proveedor, como cliente, ¿qué pago? claro, tú pagas una información, ¿no? Vale. Y si soy una contrata de tercer nivel, ¿qué vendo? Información también. ¿Pero cuál? La que te corresponde ejecutar. Es que como digas, en el momento que digas contractualmente, vamos otra vez a lo que decía de lo que no está incluido está expresamente excluido, lo que no está excluido está, lo que no está excluido expresamente está incluido de forma implícita. Joder, me estás recordando a Groucho Marx. La parte contratante de la primera Sí, parte sí, será lo la que parte quieras, contratante de la pero primera parte. yo cada vez he ido, hay un apartado en mis presupuestos, donde van, este presupuesto, esta propuesta no incluye, pum, pum, pum. Es la parte que más crece últimamente, porque en cada proyecto alguien dice, bueno, pero esto tendrías que dármelo, ¿no? Dices, hombre, no, es que no dices que no me lo vas a dar. No, ya, pero tampoco digo que te lo voy a dar. Hombre, yo cuando voy a comprar un coche no le pido un piso. No, no me has dado el piso, no me has dado la... No, mejor dicho, para que quede mejor. No, la plaza de garaje. ¿No? O sea, es que, coño, es que la Pero ¿y plaza tú de le has garaje pedido tendrá que venir cuatro con el coche, ruedas? ¿no? ¿Dónde lo guardo? ¿Le has pedido cuatro ruedas? Ya, pero cuando lo que, no sé, cuando lo que vendes es un producto cerrado, es decir, un coche o una casa, está bueno, pues más o menos acotado y claro lo que tú estás vendiendo con tu producto. Pero cuando lo que vendes es información, Claro. información para realizar un proyecto, eso o lo dejas muy clarito Aquí no también, puedes tener problema. también juega lo de qué información me has comprado, insisto. Me has comprado los planos, me has comprado la constructibilidad del producto, me has comprado, ¿qué me has comprado? Porque si me has comprado los planos, ahí los tienes, son tuyos. Pero si los planos no permiten construir lo que con estos planos yo no puedo construir, mm, tengo El, derecho a pro- reclamar. el problema es que tú no vendes ni planos ni información, lo que vendes es un servicio. Entonces, en ese sentido, bueno, en términos de arquitecto puro y duro, ¿no? Que tiene su despacho abierto y que tiene un cliente. Lo que tú le estás proporcionando es un servicio. No estás la venta del plano no es el objetivo. Eh, ¿Qué pasa? Pero Bueno, espera, que ¿cómo que no es eso, el objetivo? el plano no es el objetivo. El objetivo es proporcionar un servicio y el plano es un medio para proporcionar el servicio. Es como si ¿Qué- me ¿Cuál voy es al el dentista servicio? y digamos que lo que yo creo que le estoy comprando es el torno, ¿no? O sea, no, yo te estoy comprando No, que, espera, espera, espera. Porque si yo vendo un proyecto básico, ¿cuál es mi claro, servicio? bueno, entiendo que el proyecto básico tiene una finalidad, que es que sea construible. O sea, que, No, ese es el de ejecución. vale, bueno, pues tiene una finalidad, que es obtener una licencia de ejecución. Entonces, bueno,
los planos per se no es el producto. El producto es, lo que tú has vendido es el servicio para llegar a obtener una licencia de ejecución. Pero entonces te Ahora, estoy vendiendo la licencia, el no, considerado. no, el servicio, todo el proceso para poder obtener una licencia. Es lo que en realidad nosotros pertenecemos al sector servicios. No somos fabricación de ningún tipo de producto. Y eso vale para, entiendo que vale para todos los. Es que sobre el tema este, yo creo que lo que existe una confusión generalizada en todos los ámbitos, en todos los órdenes, yendo de la anécdota, pero que es categoría. O sea, a mí me ha pasado que a la hora de visar un proyecto, meto un anexo de un DITE, de un sistema constructivo, y que viene firmado por el propio fabricante con su firma digital y se la tengo que borrar para meterle yo mi firma, ¿no? O sea, hay una tal confusión porque si no, no puedes visar. Hay tal confusión de lo que es la información que participa en un proyecto que llega hasta esos niveles. Con lo cual, pues a partir de ahí el resto no puede ser muy sorprendente. Y sobre ese vacío de conocimiento sobre lo que hay, sobre lo que debe ser la información de un proyecto, pues Eso estamos hablando desde un punto de vista legal en el que tenemos regulado qué documentos forman parte del proyecto. Pero y cuando hablamos de un entorno de intercambio de información dentro del proyecto, ¿cuál es la información que manejamos? De todas formas, de cara a lo que decías de tiene sentido hablar de un único propietario. Yo creo que sí que tiene sentido hablar de un único propietario, que es el cliente. La dificultad está en definir Definir cuál los es la límites. información de la que es propietario. Claro, efectivamente. Eh, Pues vamos, más claro no se puede decir. El medio de la cuestión está en definir los límites de lo que se le puede atribuir, de lo que se puede atribuir como propiedad del propietario, efectivamente. Imaginemos que el contrato dice que los datos son del cliente, que ese paquete de datos que se ha definido, pues son del cliente. Muy bien. Ahora imaginemos que solo puede consultarlos mediante una suscripción, que la exportación elimina parte de la información o que el historial de incidencias no puede trasladarse a otra plataforma. Legalmente se da la paradoja que los datos pueden ser suyos, pero operativamente el control lo tiene otro. Ese es el núcleo de la soberanía de datos, la capacidad real de acceder a la información, comprenderla, trasladarla, reutilizarla, protegerla y decir dónde vivir. No basta con poder descargar algo llamado exportación, algo en un proceso final de trabajo. Tiene que ser una exportación útil, completa, documentada y razonablemente procesable. Esos datos que el cliente o quien sea quiere consultar tiene que ser bueno, trabajable, ¿no? Pero Que- trabajable hasta qué punto. bueno, útil para que pueda trabajar con ella, independientemente, o sea, de la fase del ciclo de vida del activo, ¿no? O del objetivo que tenga el cliente. Eh, Claro, pero que es que, a ver, reconstruir un sistema no siempre es sencillo. Fíjate que no, no, de que- hecho es complejo, o sea, es una situación compleja. pero que tú tengas las piezas no quiere decir que lo puedas reconstruir. Lo digo por lo siguiente. Tú imagínate que quieres cambiar de marca de coche y le dices, no, mire, dime todas mis piezas que yo me lo llevo. Y agarran y te dan unas cajitas con el coche desmontado en piezas. Claro, tú necesitas ser capaz de reconstruir ese coche de alguna manera. En el caso del coche, bueno, pues supongo que habrá libros de montaje y demás. Tutoriales en YouTube que te pueden ayudar. Pero si tú lo que quieres es con tu motor, reconstruir un motor para un coche distinto, a lo mejor no tienes tan inmediato. Tienes adaptaciones, tienes integraciones, tienes que suplementar en cosas, habrá información que esté en dos sitios que tendrás que integrar en una única pieza. Lo digo porque a mí que me des los datos, vamos, te los doy todos. Y es cosa tuya reconstruirlos. Pero es que sé reconstruirlos cuando hablamos, por ejemplo, de un proyecto que integre modelos, incidencias y ya no te digo más, y sin más, modelos e incidencias, el reconstruir toda la estructura que hay detrás de esas relaciones, con las relaciones que hay con los distintos intervinientes y demás, es un buen follón, ¿eh? Aunque tenga Eso yo, es, porque yo te doy la lista de todos los que han intervenido, la lista de todas las incidencias y te doy la lista de todos los proyectos y ahora ya tienes los datos.
No, claro, es que eso es en realidad parte del meollo de la cuestión. Eh, que tú puedes tener toda esa información en un determinado lugar y será accesible para todos los intervinientes en ese proyecto, pero si lo quieres llevar a otro sitio, o sea, reconstruir esa estructura de datos en otro sitio distinto porque ya no te convence en el que estás, es un lío de narices. Es un lío de Claro, narices. pero fíjate que tú ahí me estás pidiendo dos cosas. Me estás pidiendo los datos y la estructura de datos. Y Sí, mi compromiso era de mantener tus datos, no de ayudarte a reconstruir la estructura. ya. Entonces, ¿qué haces? Suena suena a truquillo Bueno, lo que quieras, pero yo te doy todos los barato, o sea, CSV o todas las hojas de cálculo que quieras con los datos. Ahora es problema tuyo cómo las reconstruyes. Es más, sí. peor todavía, te doy un JSON que directamente tiene todo ahí amontonado y tú trágate ese JSON. Claro, y aún así nos casamos y pasamos por caja pagando unos dinerales sin evaluar si esta situación se va a dar en el futuro. Y efectivamente, se da en un futuro muy próximo. Esto pasa pues ni 5 años después de haber comenzado a trabajar en estos proyectos. Y, y- y ahora estamos en una situación que hay que tomar medidas de urgencia bueno, pues para solventar esta circunstancia. Que la solución no es salirse de este entorno de trabajo, es adaptarse a sus nuevos términos y condiciones de esta marca concreta. O sea, no, No, la opción es, oiga, estas son mis nuevas condiciones. Aquí perdona, las tiene, si usted quiere, váyase. he hecho la opción, no, no es la opción, hay opciones habrá varias, efectivamente. Es la decisión que se toma, ¿no? Es decir, la decisión que se toma es, bueno, pues aceptamos sus términos y condiciones nuevas y vamos a adaptarnos a su situación y convertir todo de versión con la lengua fuera. Bueno, no quiero pensar lo que debe ser eh, cuando alguien decida que se quieren ir de ahí y que A cambien ver, todo. de todas formas, y haciendo de abogado del diablo, tú sabes que el ciclo de soporte de una versión es de X. Tú has tenido 3 años para saber que esa versión estaba en riesgo de desaparecer su soporte al cabo de 3 años. Em, yo entiendo las dinámicas de proyectos largos y no me parece razonable cambiar de versión a mitad de proyecto, pero digamos que era parte de las reglas de juego. Tú lo que pasa que has decidido, tú digo, el quien sea, ha Sí, sí. decidido obviarlas o minimizar el impacto de esas condiciones en favor de otras de ventajas que habrá visto en el proyecto, en la herramienta. Sí, no, sí, ahí no te falta razón, pero en estos proyectos largos, como dices, eh, el cambiar de versión de software, sobre todo en este software, vamos, de esta marca, no es una decisión trivial, ni, bueno, ya lo No, sabes tú no, no. perfectamente, vamos, ni sencilla, y incluso pues, es falible, o sea, puede dar problemas la conversión. Entonces, por eso, Bueno, pero vuelves a modelar todo lo que tengas que modelar y listo. y ya está, sí, eso no hay que... Claro. O sea, a fin de cuentas, seguro que hay modelos que no has abierto en 3 años. Si no lo has abierto en 3 años, ¿qué más te da? También es verdad, también es verdad. Pero no hay un guardar cómo, o sea, Sí, como JPG. Guardar como puedas. Antes este, elegíamos Perdona, Roger, ibas a decir. no, iba a decir que en realidad no entiendo por qué no es, o sea, por qué ese servicio no puede mantener esa compatibilidad con las versiones antiguas. Pues hay mil razones para las que no, Roger. Porque cuesta Nivel dinero, me técnico imagino. interno. Un nivel técnico interno. Pero, pero es que además, porque la marca ha decidido que no lo va a hacer. No, no, bueno, esa es la Esa es la razón. primera. Esa es la razón. Esa es la primera. No nos hagamos pajas mentales. No, hay una dificultad Porque importante. estamos hablando de un CD, ¿no? Entiendo, o sea, ¿De ¿De un, un? perdón? estamos hablando de un CD. No, Sí, bueno, sí, de todo sí. el ecosistema. Sí, bueno, el problema sale a partir del trabajo en el CD con los modelos, pero al final afecta a todo el ecosistema Pero es del que a lo mejor el software. problema viene de ahí. Lo No decías sé. tú, Rafa, antes elegíamos un software. Mm.
Ahora no compras una herramienta. Sí, exactamente. Claro, Ahora, ese es un tema importantísimo. hoy en día Eh, elegimos ecosistemas completos de autoridad de coordinación, o sea, de documentación, de incidencias. No escogemos piezas sueltas, ¿no? Bueno, pues nos resulta mucho más cómodo tener Yo un diría, entorno. mayoritariamente no escogemos piezas sueltas. Bueno, sí, no digo efectivamente. No, pero claro, no. Pero es que es más cómodo. Es mucho más cómodo y sobre todo una organización grande, como la de un país, como la de una administración del Estado o de una empresa pública o incluso una empresa privada, pues Incluso una empresa pública que haga infraestructuras ferroviarias. vale, incluso, pero es que incluso. la comodidad no puede ser un factor a la hora de gestionar la información, porque si fuera No, que más va. cómodo no protegerla, pues no la protegemos y ya está. Quiero decir, la dejamos abierta para que los hackers lo sufran. Rogelio, que tal cual lo estás contando. O sea, Doble que factor sea de más autenticación, desactivar. desactivado, claro, no, y no ponemos puertas en los servidores y dejamos todo Contraseña, abierto para. 1, 2, 3, 4, 5. O las publicamos directamente para que, quiero decir, es que a mí la comodidad no es un factor relevante aquí, no es un factor decisorio. Bueno, claro, el tema está en que eso es lo que te parece a ti. Y está guay, y es No, ya sensato, está claro, es está sensato. claro. Pero después la ventaja de este tipo de decisiones es evidente. Cuantas más piezas están integradas, menos fricción existe en el trabajo diario, menos llamadas a servicio de mantenimiento y después te responden con generalidades del tipo de, bueno, pues lo apuntamos y ya veremos cómo lo resolvemos. Lo apuntamos en este bloque de hielo. Exactamente. Eh, y el No, riesgo, a claro, ver, yo lo siento mucho, pero no es eso de que cuantas más piezas estén integradas, menos fricción existe en el trabajo. Cuantas menos integraciones tengamos, más fricción habrá. Pero que es que esas integraciones las puedes gestionar tú directamente. Lo que pasa es que es más cómodo, más Claro. barato a priori, más tentador decir, ah, no, es que esto ya viene integrado, no tengo yo que hacer la integración. Pero herramientas Teams de viene integración, integrado Teams viene integrado en el paquete de Microsoft y yo, desde luego, si fuese usuario del paquete de Microsoft, no utilizaría Teams en mi vida. Teams, mi madre. Solo el nombre ya Quiero me decir, es pone. que, claro, o sea, es que no Y sé lo si de me integrado explico. es una forma de hablar, ¿eh? Sí, Viene dentro. efectivamente. Sí, sí. pues Eh, yo me he tenido que enfrentar a él estos días con la cuenta de la Universidad de La Coruña y, joder, o sea, es que es que hay que pedir ayuda hasta para buscar cómo organizar una reunión. Es la cosa menos intuitiva que existe en el mundo. Entonces, no, o sea, no es que quiere decir que porque algo esté integrado reduce fricciones, eso no es cierto. Bueno, reduce algunas. vamos a ver, Otras, sobre todo reduce fricciones para el que ya conoce la plataforma. claro, Claro. y lo que es mucho más cómodo. Si tienes una sola plataforma, bueno, a mí me lo parece, desde luego, en una sola plataforma todas las herramientas que necesitas para realizar todos los trabajos dentro de esta metodología de trabajo, de modelado, comunicación, indexación de reuniones digitales, pues es estupendo, ¿sabes? Bueno, pues tienes que decir, en fin, es más Es fácil. mentira que Ah, tengas todo así, Rafa. que es mentira que tengas todo así. Claro, a ver, No, hombre, no, eso lo no. tienes integrado, tienes que ir abriendo una y otra pieza para que funcione. Pero no lo entiendo. O sea, Tú yo no, tú no prefiero. modelas dentro de ACC o Forma o no sé cómo se llama. Bueno, sí, pero si utilizas BIM Color, sí, pero tienes modelos centralizados en ACC o en Forma y a través de esa centralización de modelos en Forma, dos equipos en distintos sitios o sea, modelan sobre ese modelo central o acceden a la información de ese modelo central. Pero Es ese decir, modelo central lo puedes modelar desde, quiera Dios que no, desde Dropbox. ya, sí, pero sí, no te digo que no, Y la pero, única pero diferencia es que en vez de abrir ACC, abres Dropbox. sí, ya, pero bueno, pero la solución que te ofrece en este caso el proveedor de servicios del que usted me habla es muy sencilla, muy directa también. ¿Sabes? Pero yo. Y no tienes que salirte de su ecosistema y funciona muy bien dentro de su Que sí que ecosistema. sales, es lo que te quiero decir, que sí que sales, porque al final decimos, no, es que así solo tengo que utilizar una plataforma. No, utilizas un montón, porque utilizas, en este caso, Forma para la gestión de archivos, me imagino que incidencias y demás. Mm. Pero también utilizas Navisworks para hacer la coordinación. Utilizas Mm. Revit para hacer el modelado. No, Sí que sales. en realidad utilizas, Es que o sea, pinchando de herramienta en herramienta. O sea, no hay algo como tengo una ventana y esa ventana es la que abro cuando empiezo a trabajar y es la que cierro cuando me voy.
Sí, en Claro, es realidad que sí. esa En realidad sí. ilusión de integración. Lo único que sales es para el modelador, porque muchas de las funciones que puedes hacer con Navis, algunas de ellas, no muchas, las puedes hacer, o sea, no necesitas, por ejemplo, Navis para hacer una coordinación de modelos, lo puedes hacer utilizando las herramientas de forma. Puedes hacer toda la Eh, coordinación de modelos solo desde... no con el nivel de detalle y O sea, no. de Navis, pero si quieres Claro, hacer, con lo si quieres cual hacer es más coordinación de cómodo, modelos, ¿no? Es más cómodo porque está recortado. es eh, más cómodo porque al final utilizas menos herramientas de las que Ah, coño, claro, pero es que eso es como cuando a mí se reían de mí porque utilizaba Google Docs para hacer todos los documentos de trabajo. Me decían, "No, pero es que está muchísimo más limitado". Bueno, sí, pero pero, vale, a mí me pero me vale. la llega. cuestión es, ¿tú utilizas la herramienta óptima para para una tarea o utilizas la que está integrada simplemente porque está integrada? Por lo que Porque está integrado. a mí como gestor de proyecto, hombre, trataría de utilizar la óptima, ¿no? O sea, ¿Cómo me vas da a usar igual. la óptima si utilizas la chica? Ya te digo, o sea, O sea, Es verdad, eso también es verdad, no te lo discuto. No, pero bueno, claro, yo no estoy haciendo no, ese bueno, tipo de pero proyectos. Pero déjame después contestarte muy brevemente. a mayores esa integración es una ilusión, porque esas herramientas no se han desarrollado desde el principio para ser integradas, han sido adquiridas a ni desde el lotes. final. ¿Sabes? Han sido adquiridas a lotes y cuando eran completamente independientes. Por lo tanto, o sea, lo que tienen son puentes parcheados para poder asumir que unas se hablan con otras, que en muchos casos ni siquiera. Si pudieras escoger siempre la herramienta más óptima, sería, en fin, todo sería bonito Siempre puedes coger la herramienta más óptima. Será más o menos óptima, pero será más óptima que las demás. hasta que tu cliente te obliga contractualmente a utilizar el CD que él ha comprado por un dineral. Claro. Bueno, Claro, ¿sabes? ya. Entonces, bueno, pues sí, tienes cierto grado de autonomía en X cosas, pero no en eso. Entonces, bueno, pues ahí estás, bueno, pues eso, atado un poco, como proveedor de servicios, como proveedor para el cliente, estás atado a sus condiciones también, que es utilizar su CD. Y aquí esto me lleva a pensar, ¿se debería valorar también de antemano el coste de salida antes de entrar en una plataforma? Porque estas situaciones yo creo que van a llevar irremisiblemente a que en un futuro determinado, porque además es que como sabemos, no son soluciones baratas y encima no son soluciones transparentes y estamos viendo lo que pasa con la información que dejamos en estas plataformas. Claro, pero tú cuando te casas pensando que todo va a ser bonito y todos vamos a ser felices. Bueno, si no has firmado un contrato como Un es un contrato prematrimonial, prematrimonial de sus, un de Claro, contrato esos de que, arras, ¿no? Que claro, tú y yo igual sí, pero Jeff Bezos dudo mucho que se haya casado sin pensar el coste de salida. claro. Y una empresa pública o una administración no debería también valorar el coste de salida. Y lo eh, hacen, lo hacen. debería, Lo que hacen es poner una clausulita en la que pone que en el lo caso asumes tú. de salida, el proveedor colaborará en la transición y ya está. yo me imagino que cada vez que se firma un contrato de este tipo, en la casa de la Gran A debe haber unas risas, porque y ven ese tipo de cláusulas de que sí que ayudarán a salir de No, la porque quien plataforma. tiene que ayudar en este caso no es la Casa de la Granada, es el intermediario Es que ha el, hecho Ah, bueno, sí, claro. efectivamente, el que le haya hecho la venta. el vendedor. En Y fin. después, darán soporte en la migración, no quiere decir más que eso, que darán soporte en la migración. Mira, Que aquí está el botón de guardar yo como. te doy los datos y aquí los tienes. ¿Cómo los meto? A mí no me cuentes. O sea, aquí tienes los datos. Esto me Que recuerda sí, también. ojo, que sí, que también tienen que ayudar a cómo los meto, pero que no siempre es viable. Esto me recuerda, claro, esto no, estamos hablando de una marca muy grande, pero pasa en muchas soluciones de software. Estoy recordando otra más pequeñita eh, que tenía un producto cojonudo en el que tú digitalizas con una cámara 360 bueno, en este caso la obra, y tienes todo indexado, todas las capturas que haces en sus modelos BIM, y es fantástico hasta que te quieres ir, hasta que termina el periodo de prueba. Sí, sí, claro que es por supuesto es posible Llevarse salir la de, información. llevas la información, pues me la puedes dar. Y entonces te dan un enlace, una URL con pues un montón de capturas.
O sea, sí, con acceso a los vídeos, ¿no? Pero ya no indexado a ningún modelo, o sea, una versión Claro, muy pero es que ahí downgradeada. iba yo con qué es lo que compras. Mm, ¿Compras el servicio o compras el producto? claro. Y el producto a veces incluye unas funcionalidades que no son replicables. Te imagínate un ejemplo sencillo, una aplicación de contactos. Y tú tienes, en tu aplicación de contactos inicial, tienes la posibilidad de poner nombre, primer apellido, segundo apellido y teléfono. Con lo cual, tú cuando descargas esos datos tienes segundo nombre, apellido y teléfono. Pero te quieres llevar los datos a una herramienta que tiene nombre, apellidos y teléfono. ¿Cómo resuelves? Iba a hacer un Ya, chiste sobre estándares de información, pero entonces te Tal descojonarías cual, tanto. tal cual. El tema es que esa tontería hace que tengas que decidir dónde meto el segundo nombre. Y lo normal es que digas, bueno, pues meto el primero con el segundo. Vale, perfecto. Y ahora quieres volverte a otra aplicación en la que tienes segundo nombre, apellido. ¿Cómo separas los nombre y segundo nombre? Es bueno, pues por espacio, o no. ya, ya. O peor todavía, vale, por espacio. Y cada espacio te genera. Y después resulta que tienes problemas con apellidos como eh, de la Cuesta, o tienes problemas con apellidos con guión. Bueno, es que los apellidos con un D y un D la, o sea, deberían estar prohibidos. Punto. Tú que no eres de la nobleza. Ya. Pero donde voy es Me que hay. pillaste, me pillaste, me Y pillaste. esto solo es formato de datos. Ahora imagínate que además de tener los contactos, tienes para cada contacto una lista de etiquetas. Y yo te doy, pues tengo la etiqueta amigos, conocidos y señores que pasan por la calle. Y esas etiquetas no las tienes dentro de cada proyecto, de cada nombre, sino que son referencias a la etiqueta desde el nombre. Cuando yo descargo la información, me descargo nombres, apellidos y demás, me descargo las tres etiquetas y me descargo un ficherito que es un texto en el que me dice cuál es la relación entre ambos. Claro, yo tengo que poder reconstruir eso. Mm. Los datos los tengo, las relaciones las tengo. Y en este caso tengo la suerte de tener las relaciones. Porque también podría darse la situación en la que no, mira, te doy todos los datos a barullo y ahí te mates. Entonces te doy nombre, apellido, segundo nombre, apellido, teléfono y la lista de etiquetas, que puede ser interminable, seguidas. No es inmediato, no es por más que lo preveas. Y eso, pues imagínate, o sea, multiplicando, o sea, con la información de un proyecto, vaya. Es decir, que estamos hablando Claro, es que en de un un contacto proyecto personal, ¿no? yo Pero, tengo un plano, genero una incidencia, se la comunico a alguien. Ahí ya está, el plano, ¿de dónde viene? La incidencia, fecha, objeto de la incidencia, quién soy yo que la hace, todos los textos de las incidencias, categorización de las mismas, a quién se la envío, ha recibido o no, cuándo se la envío. Toda esa información está indexada y está relacionada de forma, bueno, a nivel interno. Cuando yo me llevo los datos, me llevo los datos. Eh, una anécdota aquí que me pasó hace años con yo creo que ya la he contado, con la gente que me llevaba la contabilidad. Eran dos socios y en un momento dado decidieron separarse, pero o sea, acordaron en un documento que ambos suscribieron que la información se entregaría, se repartieron los clientes, que la información de los clientes se la repartirían entre ambos. Había uno que salía y otro que se quedaba, digamos, con la matriz, con lo cual había uno que tenía los datos y toda la información almacenada en sus sistemas y otro que se iba y necesitaba llevarse esa información. Acordaron que se le entregaría en formato digital. Y se le entregó en formato digital, pero se le entregó un montón de PDFs escaneados con toda la contabilidad de las empresas que se llevaba. Pensé que me vas a decir que le había entregado un tocho así de páginas
con la transcripción en ceros y unos, Bueno, binario, hubiera sido peor, de pero los datos. para el caso es exactamente lo mismo. Bueno, la usabilidad de la ¿El información. formato era digital? Sí, era un PDF. ¿Era utilizable? Absolutamente no. Y por supuesto se lo entregó a 2 días de cumplir el trimestre, o sea, para, para Para no volverse tener ningún loco. margen de... Fue una salida amistosa entonces, por lo que entiendo. Bueno, el que salió acabó con un infarto y se murió. Hostia. Después de haber dejado ese marrón Eh, así en plan... no, 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 después de haberse tenido que comer ese marrón. Ah, No Ah, inmediatamente después, pero no creo que ayudara demasiado a la situación. bueno, estamos rondando en esta conversación este anglicismo que tenemos a veces en la boca, que es el vendor locking, ¿no? Y este concepto suele presentarse como un enemigo de la interoperabilidad. Pero en cierto modo cualquier tecnología genera cierto grado de dependencia. Cambiar un RP, un CD o incluso un sistema operativo, pues tiene un coste. eh, la cuestión no es eliminar completamente esa dependencia, porque probablemente sea imposible. La cuestión es decir hasta qué punto estamos dispuestos a asumirla y qué mecanismos tenemos para reducir el riesgo. Porque creéis que es posible un escenario de trabajo, o sea, ya no hablo de BIM, de trabajo profesional sin esta dependencia tecnológica y sin ser objeto de vendor locking. Sí. Sí. Se llama formatos abiertos y lleva mucho tiempo en el mercado. Bueno, no, pero tú tienes, sí, bueno, claro, estándares abiertos, estupendo, pero dependes Formatos. Estándares bueno, están bien, vale, pero de acuerdo, formatos. formatos, bien, pero dependes de herramientas también para poder utilizar la información y generar bueno, Pero pues como están los formatos abiertos, tú dependes de las herramientas que quieras que puedan usarlo y en el caso extremo dependes de hacerte tus propias herramientas. una cuestión una situación que no está al alcance de todo el mundo. Bueno, Generarte tus pero propias, está ahí. pero Digamos que como alternativa al no tener ninguna opción, es una opción. claro, y pero vamos a ver, que no esté al alcance de todo el mundo no quiere decir que sí. O sea, esto todo viene a cuento de que estamos hablando de proyectos estratégicos a nivel país. O sea, si ahí no hay capacidad para desarrollar esas herramientas, apaga y vámonos, quiero decir. Pero ya no es solo eso, o sea, es que porque estamos hablando de mantener un flujo de trabajo, pero si tienes que hacer una cierta arqueología digital, si no tienes formatos abiertos es prácticamente imposible. Eso también, quiero decir, y teniendo en cuenta la longevidad de los proyectos y la información en nuestro ámbito, o sea, es que ya debería ser una cuestión de supervivencia de la propia administración, o sea, Bueno, y obligada, o sea, la obligada administración y donde la tiene una administración tiene obligación que, de custodia y servicio. claro, y donde la administración es la que tiene que poner la chicha y darte esas herramientas de código abierto, o sea, que operen sobre No, formatos no, abiertos. no, no, no darte las herramientas, poner los medios para que sean esas las favorecer, herramientas que se usen. favorecer el uso de este tipo No, no, de incluso en un momento formatos. determinado, dado que pueden ser herramientas desarrolladas por la propia administración, pues, ¿qué es lo que yo creo que debe ser? O sea, porque si no existen, tendrás que crearlas. Pues que sea ella las que te las proporcione. Igual que te proporcionan en su día un Hulk Calendar Cuidado con o lo que bueno, que a veces, deseas, cuidado con cuidado lo con que, lo ya que lo sé, deseas, lo que sé. Que a lo te mejor no pueden dar te... el Hulk. Y después me encuentro con la web de Renfe, o No, sea, no, peor, con el Hulk. no, con Hulk, efectivamente. Es una herramienta que, A ver, la pureza del principio es esa. Ahora otra cosa es que después, como todo, se pervierta en este mar de Claro. cochinadas que son las contrataciones públicas. Pero el principio rector debería ser ese, es decir, la administración tiene la opción, la obligación de custodia de toda esa información y para ello la única solución son formatos abiertos. Pues si no existen herramientas comerciales que operen con formatos abiertos, tendrá que desarrollar la administración y ponerla a disposición de los contratistas. Y no hay más. Pues el problema es ese, que sí que hay más. Es decir, que después, Mm, ¿sabes? Se casan El problema es con... que rige la comodidad, como dijimos antes, la comodidad para la administración, la comodidad de reclamarle después a un contratista que pasa por allí, que 5 años después haga la traducción. ¿Cuántas veces va a tener que hacer la traducción de un proyecto a las nuevas versiones del software con que se hizo? ¿Hasta qué punto va a llegar esa obligación?
Porque, ¿qué va a ser? Cada año hay que hacer, o sea, ¿cuál es la vigencia del formato? ¿5 años? Pues No, no, cada o no cinco sé años, si, no sé si tres o cada cinco antes cinco de... Tres, años, tres, tres. cada 3 años voy a tener que actualizar todo el contenido de la información entregada. Te doy una No, no, respuesta rápida. Sí. Eternamente. es peor, o Et- sea, si tú has empezado un proyecto en, 2020 en versión 2021 y el año siguiente empezaste otro proyecto en 2022 o 2023, o sea, es cada año vas a tener que actualizar los modelos de uno de claro, los si eres un proyectos. contratista Bueno, pues recurrente, cada actualizar año cada vas a tener tres, que... tampoco te vuelvas loco. Sí, es verdad, es mucho De más hecho, ¿qué sencillo. tienes que actualizar? ¿Qué? 300 modelos. Bah, Eso se Claro, hace, sí, actualizas uno al efectivamente. día, eso ya te lo está. hace Eso, la IA. sí, y aún te sobra tiempo para ir a comer el bocata. No, no Que, siempre, no siempre. claro, si la administración opera con los criterios de los que opera habitualmente, pues pasa lo que pasa, pero es que esa no debería ser la forma. ¿No? Bueno, mencionabais los formatos abiertos eso, pues como respuesta para evitar el vendor locking, ¿vale? Eh, pero con los formatos abiertos somos capaces de exportar toda la información de un proyecto. Sí, Bueno, incluso, a ver, y vendor Incluso, locking sí, sí. por no escapar al debate de antes, ¿no? O sea, y con no, vendor no, yo, locking, yo quiero quería continuar decir, hacia adelante, que nos Claro, quedan es un que montón de preguntas. precisamente Rafa parece que quería salir del debate sí, de quería antes. salir, bueno, pero antes de que tal. O sea, vendor Ah, locking lo va a haber siempre, porque efectivamente que yo utilice un formato abierto no quiere decir que la forma de utilizarlo sea más conveniente o menos conveniente para mí, y al final, a igualdad de dos software que utilizan formato abierto, a lo mejor ujú. uno pues me es más cómodo que el otro. ¿No? Y eso ya provoca cierta, digamos, conexión con ese software y aversión a la pérdida. Sí, no, sí, o sea, por ahí va yo precisamente, o sea, mi intención vaya, sí, entiendo que el uso de formatos abiertos es, bueno, pues una vía para evitar casarse con una marca, No, no, es eh, la vía. Es que no hay Sí, es que no muchas hay más. otra. dedicarte a otro sector, es es Bueno, algo sí, también. pero también te Bueno, da sus claro, sí. formatos. Pero, 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 pero hay una serie de herramientas que, bueno, por comodidad o por lo que sea, utilizas para trabajar, para generar esos formatos esos paquetes de información Sí, que te resultan pues más cómodos, aquí utilizando 20 años, 30 años, y eso también genera una dependencia tecnológica. Sí, sí, eso es innegable. Y si tienes o bueno, sea, a pues lo mejor es que yo estoy entendiendo por dependencia tecnológica otra cosa, pero creo que dependencia tecnológica es cuando no tienes alternativas. El hecho de que utilices tecnología ya te genera una dependencia claro, tecnológica. que es lo que yo quería decir antes. De Pero, hecho, así pero, empezó pero, el... el tema no es dejar de usar tecnología. El tema es, dentro de las tecnologías que puedo utilizar, tener alternativas. La dependencia tecnológica es, bueno, lo que yo llamo secuestro tecnológico, es que no tengas alternativa al uso de una determinada herramienta. En el momento en que tienes alternativas ya no hay secuestro, ya no hay dependencia. Sí, estamos de acuerdo, pero una vez que has tenido que pasar por la horma, es muy complicado, bueno, les veíamos hablando todo este rato, es muy complicado escaparse, salir No, no es complicado. Pues, y aquí también, vale que a lo mejor soy un poco picajoso con los términos, pero lo que sí es incómodo. Complicado no es. Lo que pasa es que hay que tomar unas decisiones que no siempre son las más cómodas. Y no No, sí, siempre, bueno, hay un grado de complicación porque muchos de esos softwares te lleva una vida aprenderlos. Quiero decir que no es una transición sencilla. Hay un nivel de complejidad y de pero complicación, vamos a ver. evidentemente. Me niego a convertirme en operador de herramientas. No, te llevará lo que te Tú lleve a no, aprender pero a trabajar con una nueva herramienta, pero si mañana, o sea, que todos hemos trabajado con CAD y cuando sí, nos ha claro, no tocado, sé. y cuando hemos saltado a trabajar con herramientas BIM, no recuerdo a nadie quejándose, "Oh, llevo 3 años Bueno, intentando aprender a utilizar". No, yo creo que son niveles de complejidad en el uso de no, las Rogelio, herramientas muy, muy distintos. O sea, por eso a la gente le cuesta tanto saltar.
A la Tú gente le cuesta saltar, nos tú cuesta saltar vienes, porque estamos cómodos donde estamos. no, y porque Mm. tú cogiste estas herramientas cuando tenía un nivel de complejidad todavía más asequible, pero hoy en día no tiene nada que ver la herramienta que tú cogiste al principio cuando aprendías con la Te que encuentra garantizo hoy que el usuario Nobel. en el 80% es la misma. Bueno, yo creo En el que no. 80%. Yo creo Si que le no. añaden fuego, de hecho, Pues muy nos mal hemos reído una repartido. y otra vez de las maravillosas actualizaciones de software. Bueno, sí, pero porque ahora están en la meseta de la explotación comercial del Pero software y ya ahora son los pero últimos 10 años, durante, Rogelio. no, bueno, sí, bueno, pero claro, Sí, son los últimos 10 es que, años. ya, pues es que llevamos 30, ¿sabes? O sea, Claro, pero por eso te pongo ya, en contexto, porque realmente es una cuestión de comodidad. O sea, no quería parecer tan mayor, coño. no es más difícil trabajar con Alplan que trabajar con Archicad o con Revit. No es. Bueno, No, 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 hay no lo opiniones, hay es. No lo opiniones. es. Lo que pasa hay que trabajar de una forma distinta. No es más difícil trabajar con MicroStation que trabajar con AutoCAD. Pero es más difícil aprender Revit hoy que aprender Allplan en 1995. Los cojones, hoy es mucho más fácil aprender Revit, que tienes un ciento de tutoriales en YouTube, un ciento de Sí, artículos pero en Internet y un ciento de expertos en LinkedIn. En el año 95 tenías que buscarte la vida con un manual que ni siquiera era el manual, era un tutorial de haz una casita como la... bueno, el de Allplan era infame, además. Bueno, te tenías que hacer la casita que era la de Le Corbusier, era. Sí, pero Sí, bueno, creo tenías que hacer, te hacías la Villa Saboya con el tutorial. Y con eso, tira millas. Ah, yo no supe lo que era una leyenda hasta, vamos, hasta que dije, ¿y esto para qué sirve? Y a ver cómo funciona. Y a partir de ahí vas trabajando. Hoy, hoy hubiera entrado en un buscador o preguntado a una IA qué herramienta puedo utilizar para poner leyendas automáticas en mis planos. Que O le pides tenías que que te guíe. volverte loco buscando la Sí. información. No, señor. Hoy es mucho más sencillo. Los programas son, abarcan mucho más, bueno, son son mucho mucho más más vastos. complejos. No, claro, son mucho más vastos, pero bueno, tampoco Claro. tienes por qué saber el 100%. Seguro que son Eh, más vastos, pero probablemente con B. no, pero bueno, no tienes por qué querer, de hecho es un poco difícil abarcar todo el software, ¿no? Es decir, Efectivamente. vas aprendiendo lo que necesitas. Bueno, pero si cambias de herramienta, necesitarás saber la nueva herramienta. Mm. Ostras, es que, a ver, ¿cuándo fue la última vez que abristeis un 3D Studio Max? ¿Y cuándo fue la última vez que abristeis un D5 Render? De Yo 5 render hace la semana decenas de pasada. años. Donde voy De- es que eh, nos vamos adaptando a las herramientas según las vamos adoptando. sí, bueno, No, pero no ahí hay, no. Lo que pasa es que, claro, ese es es un mucho más mal. cómodo, es comodísimo decir, ah, no, yo ya estoy aquí, yo ya he llegado aquí. Voy a poner un ejemplo que entendemos perfectamente. Yo ya he probado mi oposición, ahora no Mm. me pidas que haga absolutamente ningún esfuerzo. Entonces, ya tengo los conocimientos que me han permitido llegar hasta este puesto, no pienso hacer el mínimo esfuerzo para tener unos conocimientos que además no me van a sacar de este puesto. Bueno, pues que hemos visto gente, bueno, hemos visto. Esta semana me llegaba una plantilla para crear un documento. Ponía, respétese escrupulosamente la estructura del documento. Me voy al documento. ¿Cómo creéis que estaban paginados los títulos? Con salto de línea. ¿Cómo coño voy a respetar escrupulosamente un formato que está mal formateado? Pues ese señor, funcionario, funcionario por casualidad, porque esto también me ha pasado en la privada. Pues no ha tenido, en 20 años que llevará trabajando, no ha tenido 10 minutos para aprender a paginar un documento. Y alguno dirá, bueno, pero es que la administración tendría que enseñarle. No, no. Ese señor ha pulsado Enter 20 veces y no se le ha ocurrido pensar, esto no habrá otra forma de hacerlo. No, ya no por la Sí, eficiencia bueno, de su tiempo, sino porque, coño, yo me niego a hacer ese tipo de a acción. mí que me manden un formulario digital
que es uno físico escaneado en formato PDF. O sea, Pues ahí lo bajan tienes, todos los Rogelio. santos Y del esto es Saltoral. exactamente lo mismo que cambiar de herramienta. Pues oye, es que necesitas un esfuerzo, por supuesto. Pero es que se Ya. supone que estás cambiando por algún motivo. Ese motivo tendrá unas ventajas. Uno de los inconvenientes es el salto, el cambio de tecnología. Bueno, pues tendrás que poner en la balanza. ¿Qué prefiero? ¿Cambiar de tecnología? O sea, cambiar de tecnología y asumir el esfuerzo o no asumir el esfuerzo de ningún tipo. Pues no lo asumas y quédate escribiendo, tallando en piedra o pintando con sangre en una caverna, yo qué sé. Bueno, la comodidad es una baza del vendor lock-in. O sea, esto está claro. Es la baza, Es la Claro, baza, sí. que es lo que decíamos antes. Es así. efectivamente. Y si encima esos cambios no dependen de ti, sino que dependen de una organización, pues, en fin, bueno, pues apaga y vámonos, ¿no? O sea, tienes poco, bueno, como usuario o como parte del equipo de trabajo, poco que hacer más que utilizarlo de la mejor manera posible. Total, Quedas que tú, está en nuestra mano el salir de ahí. Otra cosa es que tiene una serie de inconvenientes que anteponemos a las ventajas que supone. sí. Y Porque es mucho más fácil trabajar con... Joder, a mí me lo dicen. No, es que yo prefiero trabajar con Revit. Ya, tío, pero es que mira, no es la herramienta más adecuada para este trabajo en concreto. Ya, pero prefiero trabajar con Revit. Ya, pero mira, es que tienes estas limitaciones y estas y estas. Ya, pero como ya la conozco. Y con eso acabas escribiendo el plan de ejecución BIM en un Excel. pues sí. Y no es una forma de hablar, ¿eh? Ya me he No, no, encontrado unos no. cuantos. Claro, es que Pero así lo tengo por pestañas, y lo tengo cada parte en su pestaña y está mucho más cómodo. Claro, mucho más cómodo. Un documento de texto escrito con un procesador con una hoja de cálculo. Pues chico, enhorabuena. A mí me lo explique. ¿Qué cosas nos toca ver? porque antes mencionabas los formatos abiertos como vía para evitar el vendor locking, ¿vale? Entonces, ¿cómo pueden protegernos o pueden ayudarnos los estándares abiertos, los formatos abiertos, perdón, para evitar este vendor locking? Porque en una de bueno, hablando de la comodidad que nos ofrecen las soluciones propietarias, pues estas soluciones propietarias ponen muy a la vista cómo generar y obtener información, cómo relacionarte, cómo enviar notificaciones dentro de su ecosistema y demás. Y el trabajo con estándares abiertos puede parecer no tan evidente. Claro, a mí me parece tan evidente. Quiero decir, yo entiendo perfectamente que como trabajas dentro de un modelo de datos en la que, como en un jardín en el que todo está ya predefinido y demás, es comodísimo. Dices tú, hombre, a mí, si tuviese un formato que me permitiese, como tengo ya en mi modelo nativo, el asignar una incidencia a un elemento concreto y comunicársela a todo mi equipo de forma inmediata, sería maravilloso. Y dices, sí, Claro, BCF. BCF. Si tuviese un formato que me permitiese establecer unas reglas y de forma inmediata hacer las comprobaciones de calidad en el documento que me permite hacer esta otra herramienta, sería maravilloso. Sí, IDS. Es que las hay. Si tuviese un formato que me permitiese guardar en el CDE con la información ordenada de acuerdo a algunos criterios estandarizados, sería maravilloso. OpenCDE. Es que los hay, los formatos los hay, lo que no hay es la voluntad de usarlos porque estamos muy cómodos en ese jardín que es la, la herramienta en la que trabajamos. Pero, insisto, en algún momento tuvimos que decidir cambiar de herramienta. O sea, ninguno de nosotros nació escribiendo con un ordenador. Pues chico, si cambias de herramienta, evidentemente es más cómodo seguir trabajando con la misma, por supuesto. Pero no voy a ser yo el que defienda esa comodidad si la desventaja está ahí.
Tenía esto ahora Es el chiste que hacía yo antes sobre formatos de estándar de información. Quiero decir que el poder llevarte la agenda de un sitio a otro no sería mayor problema si existiese, o sea, sí, que lo hay. Lo que no hay es la implementación de un formato estándar de información. ¿Dónde está? Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí este episodio sobre algo que probablemente no vamos a hablar cada vez más en los próximos años, porque durante mucho tiempo hemos elegido herramientas comparando funcionalidades, interfaces o precios, y eso está muy bien, pero quizás hemos dedicado mucho menos tiempo a preguntarnos qué ocurre con la información cuando esas herramientas cambian, desaparecen o dejan de encajar en nuestra forma de trabajar, como nos está pasando estos últimos meses en los que estamos trabajando en versiones del año 2021 de software de la gran A. Al final, un modelo BIM es mucho más que un archivo, es conocimiento acumulado durante meses o años de trabajo, y ese conocimiento debería poder sobrevivir a cualquier cambio tecnológico. Quizá el reto no sea encontrar la plataforma perfecta, probablemente no exista, y el verdadero reto es construir una estrategia en la que nuestros datos sigan siendo nuestros, independientemente de las decisiones comerciales o tecnológicas que tomen otras partes, ¿no? En las que no podemos influir y sin embargo de las que dependemos. Así que, Roger, algo como colofón para terminar. Hombre, sería muy cómodo para mí decir, disfruten lo votado. Pero no. Yo creo que esto es evidente que es un problema mayúsculo y que hay muchas aristas, desde legislativas hasta responsabilidad del mayor contratista de España, que es el Estado, en que esto no tiene que ser un problema previsto, no puede ser un problema que ahora nos encontramos sobrevenido. Sí. Y además es un problema de un montón de dinero de un montón de dinero de las arcas públicas, de coste directo e indirecto. Tú sabes que en arquitectura y en ingeniería, en el sector AECO, hay dos clases de problemas: los que se resuelven con dinero y los que se resuelven con más dinero. Eso es. Y después está la respuesta tipo que entre caballeros no hablamos de dinero. Exactamente. Lo dicho, chavales, elegid bien vuestras herramientas, pero elegid todavía mejor cómo vais a conservar vuestra información. Así que mil gracias, compañeros Evelio y Rogelio. Y gracias también a ti, querido oyente, por acompañarnos una quincena más en este pequeño ejercicio de terapia tecnológica colectiva. Nos escuchamos en el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris, por razón que sea, ya no escucha.